bienvenidos a esta nueva emisión de Seguridad Sin Filtros. Me acompaña Joseph Yumire del Centro para una Sociedad Libre y Segura, que pues es nuestro co-host, es nuestro co-anfitrión en este programa. Bienvenido, Joseph. Bienvenido, bienvenido, Maybor, bienvenido. Gracias por la invitación, siempre un gusto. Sé que ha sido un tiempo desde que hemos hecho un Seguridad Sin Filtros. Déjame pedir unas disculpas a la audiencia. Yo estaba recontra ocupado mes de octubre, mes de noviembre, pero estamos acercando a Thanksgiving y bueno, hay que agradecer a todos los amigos y yo soy muy agradecido por la comunidad de Sin Filtros, muy agradecido a ti por tenerme otra vez y bueno, pues dije que no hay mejor momento de sacar muchas noticias también y no hay mejor momento de hacer otros Seguridad Sin Filtros que el día antes de Thanksgiving. Así es, Joseph, bienvenido y muchas gracias a todas aquellas personas que a esta hora se están activando en nuestro super chat. Muchísimas gracias a nuestras llaves, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta, a Lontán y a la Bella Camino por ayudarnos en la moderación de los comentarios. Tenemos muchas noticias y análisis que hacer sobre esas noticias, puesto que en las últimas semanas se han producido una serie de eventos que es importante entender para saber por dónde andamos. La complejidad abarca ya prácticamente 3 continentes. Y quiero en esta parte del programa, Joseph, introducir un tema que es muy importante porque ocupa hoy en día todos los titulares de la prensa más importante del mundo, y es que el ministro de la Defensa de Israel, el señor Benny Gantz, ha dicho unas frases muy poderosas y que nos han atraído la atención no solamente aquí en América, sino en Europa. Y él ha señalado que Irán está transfiriendo armas y petróleo a Venezuela. Y también que la Guardia Revolucionaria iraní opera en Sudamérica. Cuando el ministro Gantz ha planteado este tema, pues nos ha llamado la atención porque ratifica todos los escenarios que se habían planteado anteriormente y que Joseph ha trabajado con bastante ahínco en los últimos años. Así que vamos a escuchar tu análisis, Joseph, porque el hecho de que ya sea Israel el que haga esta apreciación en una conferencia que estaba dando el ministro y que estaba relacionada directamente con los avances que ha tenido el régimen islámico de Irán en relación a lo que es las actividades terroristas, pero también los mecanismos que están utilizando para crear una bomba o una bomba nuclear, ¿no? Entonces, esto nos llama mucho la atención. Adelante, Joseph. Bueno, y sí, yo creo que ha habido varias declaraciones por diferentes gobiernos realmente. Israel obviamente es la más reciente, pero había declaraciones por el gobierno de Colombia hace muy poco, no exactamente lo mismo, pero en la misma línea sobre Irán, Hezbollah, vamos a tocar eso enseguida. Y también ha habido ciertos pronunciamientos por Comando Sur de Estados Unidos desde mucho tiempo atrás, pero también reciente y las visitas que el nuevo jefe de Comando Sur, la general Laura Richardson, ha visitado Colombia. Creo, imagino que esto es uno de los temas que han tocado. Vamos al artículo. Tenemos un artículo que queremos mostrar para ayudar con el de Israel. Aquí creo que lo ven en la pantalla. Perfecto. Este artículo de Times of Israel es de los pocos porque las declaraciones del ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, fue en una universidad, Reichman, en Israel, y de cierta forma fue un poco cerrado. Era público, pero no era como público, era para los que están en la audiencia, y el derecho del material de que presentó es para el público que estaba y para la universidad que era el anfitrión. Pero él dio algunas pistas muy importantes. Habló de Venezuela, eso obviamente es lo más alarmante para los que estamos en este lado del mundo, y vamos a tocar eso enseguida. Pero antes de eso, la mayoría de su charla era sobre dos cosas en particular. Y como ves en esta foto, dio hasta detalles de imágenes satelitales sobre estos dos puntos. El primero es el programa de aviones no tripulados que maneja las Fuerzas Armadas iraníes, específicamente la Pasdaran o la Guardia Revolucionaria.
Eso es algo muy importante y muy relevante a lo que vamos a hablar sobre Venezuela y sobre Colombia, los aviones no tripulados o los drones, como se conoce. El segundo punto que dio en su discurso era sobre cómo Irán maneja el programa de aviones no tripulados en combinación con otros armamentos, operaciones, capacidades que tiene, desde guerra electrónica hasta desinformación, cómo hace esta combinación de habilidades para hacer ataques marítimos, que es una de las especialidades de Irán. O sea, Irán puede ser entre los mejores en el mundo para hacer lo que se llama ataques asimétricos anfibios. Y lo hacen prácticamente diario en el Golfo de Omán, en el Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz, en la zona en donde ellos radican. Y él habla de esto, él habla de dónde son las bases de los aviones tripulados iraníes en Irán, desde dónde están lanzando estos ataques marítimos, y habla de esto. Y esto es muy relevante para Colombia, para Guyana, para Brasil, para toda América Latina realmente, porque esto está llegando al Caribe, está llegando a América Latina. So, miramos un poco este artículo, que creo que es un muy buen artículo de Times of Israel, donde ahí ves a Benny Gantz hablando de esto mostrando el PowerPoint, pero mi primer PowerPoint, la primera imagen que muestra son imágenes satelitales del base militar iraní que está en una isla. Es una isla que está justo ahí por Estrecho de Hormuz, que se llama la isla de Kashem, ¿no? Y el isla de Kashem es donde Irán tiene un base operacional de donde lanzan estos aviones no tripulados y varios tipos de aviones tripulados, unos que son armados, otros son de reconocimiento. Vamos a tocar eso enseguida también cuando hablamos de los que específicamente están llegando a Venezuela. Uh, Hay otros bases dentro de Irán donde fabrican esto, que mayormente hay una empresa estatal que se llama Quds Aviation, es dentro la defensa y logística de Irán, que se llama Modafo. Ellos son los que fabrican y producen los aviones tripulados. Después lo mandan a Isla Qashem y de ahí lo lanzan en diferentes operaciones para hacer cantidad de cosas en las islas. De ahí el ministro va y habla sobre otro base militar aquí en Chabar, desde este base militar es de donde estos aviones no tripulados lanzan a los objetivos marítimos, ¿no? Entonces, él da un poco de conocimiento público, técnico, logístico, sobre cómo los aviones no tripulados están siendo producidos, después llevados a sus destinos de lanzamiento, después puestos en operaciones para hacer una cantidad de rango de operaciones. ¿Qué tipo de operaciones estamos hablando? Obviamente hay la parte de vigilación y reconocimiento. También hay inteligencia y espionaje. También hay guerra electrónica. Y también hay ataques usando diferentes municiones y misiles. En inglés, esto se llama Precision Guided Munitions, PGMs. Y Israel tiene mucha preocupación de eso en específico. De todo están preocupados, porque todo esto es problemático. Pero exportar este conocimiento, que Irán ya está muy avanzado en el uso de drones, exportar esto a los diferentes grupos armados, milicias, grupos terroristas en el Medio Oriente con que trabajan, como los Houthis en Yemen, o las milicias en Irak, o las milicias en Siria, o Hezbollah, que está en Siria y Líbano, darles esa capacidad, específicamente los drones con los PGMs, con las municiones precisos, eleva el nivel de conflicto que tienen en sus fronteras. Entonces Israel está muy atento a esto y entonces da conocimiento, y esto lo elabora un poco en el artículo, pero después dice, y esto es lo más importante para la audiencia, después dice, esto está llegando a Venezuela, ¿no? Esto está llegando a Venezuela. Dice que están mandando petróleo, bueno, gasolina, están mandando gasolina, pero están mandando armas. Y todo el mundo quería saber qué armas, ¿no? ¿Qué armas están mandando? Eso vamos escuchando desde el año pasado. ¿Qué armas están mandando? Todos pensaban que era un misil, lo fabrica. Y yo siempre te dije, mira esto es un arma. Un drone es un arma. Puede ser que lo utilices no para una operación kinético de municiones, pero lo puedes equipar con eso y lo puedes utilizar como arma.
Y eso es creo que lo más importante y el país, entre los países más preocupados en América Latina sobre esto, entra Colombia. Y ahí es donde explica la visita. Bueno, no es la única razón, pero es parte de la razón de la visita de Colombia recientemente del presidente Duque y el ministro de Defensa Diego Molano a Israel. Primero era también para lanzar un nuevo centro de innovación en Israel, que creo que van a ser un par, creo que van a ser uno en Israel y uno en Medellín, en Colombia, y eso es en el lado de avances comerciales, es excelente, me parece fabuloso porque Israel es uno de los países donde hay más innovación tecnológica en el mundo. Muchos de esos apps que nos encantan en nuestros teléfonos son desarrollados en Israel, ¿no? Es como el Silicon Valley del hemisferio oriental y obviamente tenemos la Silicon Valley aquí en Estados Unidos. Entonces, Colombia quiere meterse en eso también, quiere desarrollar esa capacidad. Pero la otra parte de esa conversación, más allá de la economía, es la conversación sobre seguridad y defensa. Y ahí es donde tuve un poco de algo que para a mí me pareció no tan gran cosa, pero después en Bogotá lanzó todo un, digamos, un quilombo diplomático, mediático, y fue cuando el ministro de Defensa hizo algunas declaraciones a la prensa al final de su visita. Él dijo, y vamos a ver el video, pero él dice más o menos en pocas palabras que Israel y Colombia tienen enemigos comunes, tienen los mismos enemigos. Entre ellos son Hezbollah y Irán. Ahora, si no hubiera dicho Irán, solo hubiera dicho Hezbollah, tal vez no hubiera habido mucho para hablar, porque Colombia ha designado Hezbollah como grupo terrorista en enero de 2020. Pero Irán tiene una embajada en Bogotá, tiene una relación diplomática, tiene diplomáticos que están allá. Entonces, eso realmente, bueno, vamos a ver el video, pero realmente eso no lo vi. Yo entiendo el contexto en que lo dijo, pero eso se agrandó en los medios primero y después los políticos obviamente se asumieron. Estamos en un año electoral. Entonces, utilizaron eso para atacar el ministro, pero también yo creo que el gobierno de Colombia en general. Así es, porque ellos utilizaron ese error que se cometió y que se ha dicho que es un error diplomático. Vamos a escuchar al ministro Melano cuando estaba haciendo esa declaración y luego lo que dijo el presidente Iván Duque. Adelante con el video. Y es el caso de Irán y de Hezbollah, que opera en contra, por supuesto, de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela y por lo tanto es un esfuerzo importante de intercambio de información e inteligencia el que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa de Israel. Interesante el planteamiento porque creo que también se ajusta a lo que se venía explicando y bueno, como tú dices, se utilizó para atacar directamente al gobierno. Vamos ahora a ver el video donde el presidente Iván Duque desmiente al ministro, si lo podemos llamar de esa forma, o aclara la situación. Adelante. En el caso particular de Irán, Colombia ha mantenido unas relaciones diplomáticas con Irán, como las ha mantenido también con otros países, pero Colombia es muy claro en cuáles son aquellas amenazas de grupos terroristas y por eso en el mismo diálogo diplomático nosotros también tenemos la capacidad de preguntarle a muchos países cuál es el tipo de relacionamiento que puedan tener con esas unidades. ¿Qué es importante? Que nosotros como nación sigamos teniendo absoluta claridad de que Colombia condena el terrorismo internacional y ese terrorismo internacional también en Colombia es perseguido. En este caso, Joseph, pareciera que las cosas fueron o se arreglaron de alguna manera, pero quedó mucha duda ante la opinión pública, porque a todas luces, pues Irán es Hezbollah, tienen una línea directa, es el brazo armado del régimen islamista. Y hay algunas acciones que se han acometido en Colombia y que tienen que ver con la presencia de Hezbollah. Entonces, bueno aclararlo para que el programa de desinformación que se está llevando desde Venezuela, pero con la ayuda de Irán, pues por lo menos lo podamos entender y desmembrar. Adelante, Joseph. No necesariamente creo que el presidente Duque desmintió, sería más como desautorizó al ministro Molano, pero era por el tema diplomático, ¿no? Ahora, si lo miramos del aspecto diplomático, obviamente, sin contexto, sin
comunicación previa, decir que Irán es enemigo suena torpe, ¿no? Pero hay que entender, con todo lo que yo acabo de explicar de lo que dijo el ministro de Defensa hace muy poco, hace el día anteayer, de lo que él habla sobre lo que Irán está haciendo en Medio Oriente y después dice que estaba exportando esto a Venezuela, el ministro de Defensa de Colombia lo sabe mucho antes esto, ¿no? Y está en Israel escuchando los briefings seguramente reservados sobre este tema, que es el tema de alta importancia de seguridad nacional de Colombia, y sale y en su mente está, porque en Israel no hay ningún problema en decir que Irán y Hezbollah son enemigos, porque para Israel y para el Medio Oriente son. Entonces en su mente está ese contexto y sale y lo dice sin pensar en lo parte diplomático en Bogotá, y además no es el canciller, es el ministro de Defensa, está pensando más en la seguridad nacional de Colombia, no en toda la relación diplomática. Se arregla rápido, y eso, pero lo que realmente resultó de eso era lo que yo podía observar es la falta de conocimiento en Colombia sobre qué es Irán y qué es Hezbollah. A ver, te voy a compartir pantalla para un artículo. No sé si me lo habilitas ahí. Yo escribí un artículo, justo este artículo, el domingo después de que hubo esas entrevistas en Infobae, donde hay esta pregunta, ¿no? ¿Son Irán y Hezbollah enemigos de Colombia? Y el subtítulo es prácticamente el punto. Dice, el régimen persa no es una simple nación democrática buscando relacionarse comercial y diplomáticamente. El terrorismo es parte de su política exterior. Ahora, déjame explicar el artículo, porque lo que me llamó la atención, y vi varios videos en medios importantes como Semana, Caracol y otros lugares, donde políticos y, entre comillas, expertos salieron para hablar y están hablando de Irán como si fuera Suecia. Están hablando de las relaciones de 40 más años que tenemos de relaciones diplomáticas entre Irán y Colombia, que inició una relación diplomática en 1975, y como si Irán es el gran aliado, que están haciendo grandes tratados de comercio y grande representación diplomática. Y yo me estoy ahí mirando esto y me estoy rascando la cabeza. O sea, ¿qué Irán están hablando? Porque el Irán que yo conozco no es una democracia, ¿no? Irán que yo conozco es un régimen que busca, es como una revolución con fronteras, ¿no? Que ni siquiera respeta las fronteras porque va más allá de las fronteras a destabilizar sus regiones. Como si tú crees que el régimen de Maduro no es una democracia, es un régimen criminal que está destabilizando América Latina, eso no es nada comparado a lo que Irán está haciendo, no solo en América, no solo en el Medio Oriente, en el mundo, incluso en América Latina. O sea, la incoherencia de ciertos expertos o políticos en Colombia diciendo que Maduro sí es una amenaza, Maduro sí es un régimen criminal, pero Irán no, eso hay una relación diplomática importante, es incoherente por su propia lógica o falta de lógica. Entonces yo quería explicar esto en este artículo. Irán no tiene un balance comercial con Colombia importante, su representación diplomática no es grande y no hay mucho acuerdos ni nada por sí para hablar. El nuevo embajador ha sido un poco más mediático, pero más allá no mucho. Lo único que están haciendo realmente están construyendo centros islámicos que están haciendo en toda América Latina, que son prácticamente mecanismos de desinformación. Imagínate que, y hablo de esto en el artículo, en Bogotá, en 2020, se inició un ONG con el nombre del terrorista ex jefe de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani. Se llama la ONG Shahid Soleimani. Shahid Soleimani es el nombre de la operación que Irán hizo después que le mataron a Soleimani en Irak. Y te acuerdas que Irán lanzó un ataque directo, inmediato de misiles a un base militar estadounidense, un base militar donde estaban estadounidenses en Irak. Esa operación de misiles se llamaba Shahid Soleimani. Entonces usaron una operación militar y pusieron el nombre para una ONG que abrieron en Bogotá en 2020, y están poniendo la figura de Soleimani como si fuera un hombre de paz, algo de un hombre que peleaba contra la injusticia, contra el terrorismo, y claro, peleaba contra el Estado Islámico, pero mientras peleaba contra el Estado Islámico, está dando todo el apoyo a Hezbollah, que es 20 veces más poderoso que el Estado Islámico. Entonces, esos contextos, esos detalles, creo que en Colombia no se conoce dentro del gobierno, pero no se conoce a nivel público y menos a nivel político. Entonces, este artículo, el propósito de detallar eso, a pesar de que
yo conozco la relación diplomática que Irán tiene con Colombia y no es muy alto. O sea, sí es cierto que en 1975 Irán abre una embajada en Bogotá, pero aquí está, casi poco tiempo de cese. Eso fue en otro régimen, eso fue el momento del periodo de la Shah de Irán. Después de 1979, con la Revolución Islámica, um, esa embajada se congela inmediatamente y no se pone en función hasta 1992. Abre otra vez la embajada, pero después de eso, después de 94, el bombazo en Buenos Aires, la presencia se reduce. Y después, recién en el nuevo siglo, en 2007, si no me equivoco, es cuando entran más diplomáticos iraníes a Bogotá. Es más, Colombia, que tenía anteriormente una embajada en Teherán, cambian eso, creo que fue en 2002 o 2003, cambian esa política y mueven su sede de representación diplomática en Irán a Turquía. En este momento, Bogotá no tiene una representación diplomática en Irán propio, ¿no? Entonces yo dije, mira, hablar de esta larga relación diplomática o comercial es falso, no existe. O sea, el hecho que tienen una presencia diplomática es entre no sé cuántos países deben tener una presencia diplomática en Bogotá, no significa alto prioridad. Pero lo que sí es importante para Colombia es lo que estaba hablando el ministro de Defensa, el contexto de lo que está diciendo. Irán y Hezbollah están haciendo diferentes formas de operaciones en nuestro vecindario, en nuestro país vecino y con un régimen que hoy claramente quiere atacar a Colombia, que es el régimen de Maduro. Entonces, eso fue el contexto en el artículo. Hay un parte que a veces puedo mostrar antes que entro al próximo punto. Esto sí fue un poco interesante, te voy a mostrar. Yo hablo un poco también de la desinformación, porque algunos tal vez piensan que desinformación no es tan importante cuando hablamos de amenazas, pero lo que han visto en Colombia con las manifestaciones o lo que han visto en otros países, la desinformación puede ser tan brutal que un misil. O sea, puede hasta destruir literalmente gente, matar gente, todo. Y lo hemos visto esto. Estoy buscando no, creo que no está en este artículo. Hay una versión en inglés que está en el Gatestone Institute. Y aquí, mira, aquí está. Y no lo puse en la versión en español, pero sí está en la versión en inglés. El 2 de mayo, ¿no? Que es el pleno manifestación en Colombia. ¿Te acuerdas que el paro nacional empezó el 28 de abril? Empiezan grandes paros por todo el país. En pleno paro nacional, el 2 de mayo, la cuenta de español del líder suprema iraní, el Ayatollah Khamenei, un cuenta español, habla de Soleimani, hashtag Soleimani, como mártir. Inmediatamente después, el hashtag Soleimani aparece en Colombia. Y no fue como una tendencia, por decir, pero introducen el hashtag Soleimani, en este caso 8,000 veces, en casi 2 semanas, y lo empiezan a combinar con otros hashtags como nos están matando, nos están masacrando, lo que Duque genocidio, los otros campañas de desinformación que fueron más grandes con más tendencia. ¿A qué me voy? O sea, Irán aprovechó el momento de que Colombia estaba siendo atacado con mentiras y falsa información y trató de agregar su mentira de Soleimani, tienen una ONG con el nombre, en ese momento oportuno. Entonces, doy diferentes puntos en este artículo en inglés. Es muy parecido a la de español, pero con un poco de distinción. Y por último, quiero hablar de algo que habló un poco el ministro de Defensa colombiano y algo que mucha gente no sabía. Yo estaba en Colombia en agosto, entonces yo estaba al tanto de esta operación, pero como era una operación muy sensible, yo no hablé mucho sobre esto. Bueno, yo no hablé nada sobre esto, pero con este episodio que pasó en Colombia con Irán y la relación diplomática, este artículo salió en el tiempo. Ahora, en el artículo mencionan Hezbollah, pero yo no conocí que Hezbollah estaba metido en esta operación. Lo que el artículo habla de, subtítulo dice, un dossier entregado a Colombia señala que espían a 2 delegaciones diplomáticas, ¿no? Lo voy a explicar lo que yo conozco, ¿no? Yo no tengo cuenta con el tiempo, yo no puedo leer el artículo del tiempo, ¿no? Pero yo conozco la operación y les voy a plantear lo que yo conozco. Más bien está en el principio del artículo de Infobae, de lo que escribí aquí, en este párrafo aquí.
En abril de este año, las autoridades colombianas detectaron a un individuo iraní que ha llegado a Bogotá, que su nombre está ahí, Rahmat Asari, que era conocido porque ha hecho operaciones de asesinatos, era prácticamente un sicario iraní en otras partes del mundo. Es más, estaba preso en Dubái por intentar, o creo que logró asesinar un disidente iraní, un empresario iraní, perdón, en Londres, ¿no? Entonces, este señor, que es muy peligroso y conocido por los servicios de inteligencia de muchos países, llega a Colombia y las autoridades colombianas están alertados y empiezan a hacer el trabajo de saber qué está haciendo en Colombia y se dan cuenta que está trabajando con 2 colombianos. Esos son 2 colombianos que este iraní conoció en Dubái en la cárcel, pues supuestamente ellos estaban en la cárcel también. Entonces, él recluta a los colombianos para planificar un secuestro y posiblemente un asesinato de 2 empresarios israelíes que estaban en Bogotá. Y esto es una tendencia que se ha visto a nivel global. Déjame darle el contexto. Bueno, en el 2020 fue un año muy mal para Irán, ¿no? Bueno, para todos con la pandemia, pero fuera de la pandemia, empiezan el año con su mayor general, líder, estratega que maneja el terrorismo mundial, general Qasem Soleimani, muerto el 3 de enero de 2020. Obviamente Irán no se olvida de eso y quiere vengarse de eso. Después termina el año, en diciembre de 2020, con el jefe de su programa nuclear muerto también, que murió en un ataque casualmente un ataque de un drone con un misil, que una operación muy sofisticado. Entonces Irán está doble enojado para hacer una venganza. Y yo creo que más con lo de Soleimani es algo más grande, más estratégico. Con el jefe de su programa nuclear es inmediato. Creo que quieren vengarse de eso rápido y culpan a Israel. Ellos han dicho públicamente que ellos culpan a Israel. Israel se ha negado, dijo que no fue ellos que mataron al jefe nuclear, el jefe del programa nuclear en Irán. Entonces, todo el año de 2021 hemos visto en Chipre, hemos visto en Asia, en Tailandia, si no me equivoco, hemos visto en África operaciones muy parecidas a lo que se están viendo en Bogotá, operaciones de sicarios trabajando con las fuerzas Quds, que es el grupo élite de las operaciones especiales de Irán, para hacer secuestros y asesinatos específicos a gente que están identificando que son turistas o empresarios, pero realmente no son solo turistas, empresarios, son gente que son importantes para Israel, ¿no? Entonces, en ese orden, este red que está operando a nivel global, que agarraron algo muy importante en Chipre, después agarraron en África, llega a Colombia y las autoridades colombianas trabajaron muy bien y trabajaron dentro de la comunidad internacional de agencias de contraterrorismo y lograron salvar a estos empresarios, sacar a ellos, a sus familias en junio de este año de Bogotá y gracias a Dios no pasó nada, no pasó nada. Pero en vez de felicitar a las autoridades colombianas por el excelente trabajo y todo, el mundo empieza a ponerse, porque estás hablando de Irán y que son enemigos de Colombia, entonces la conversación empieza a cambiar y creo que eso es lo que es importante recordar, no solo a los colombianos, pero a todos los latinoamericanos, que el brazo largo del terror iraní puede llegar a tu país. O sea, tú no vas a entender o saber qué exactamente están haciendo si no te preparas previamente para conocer exactamente cómo operan. Y yo creo que lo que yo aprendí con este último episodio en este mes de noviembre era cómo había mucha falta de conocimiento de cómo Irán y Hezbollah están operando. Algo que yo sabía, pero es diferente verlo en vivo cuando todos están comentando. Bueno. Sí, muy interesante el planteamiento, Joseph, que estás haciendo, porque hay un tema de desinformación. Lo habíamos conversado en otros programas y particularmente en el caso de Colombia, hay muchas personas que nos han llamado y es bueno tenerte aquí para que tú aclares también el tema de Maduro y esas implicaciones que han tenido en los últimos tiempos esas alianzas con Irán. Cuando escuchamos al ministro de la Defensa de Israel decir que Irán está enviando
petróleo y armas a Venezuela, pues no nos resulta una noticia nueva. Lo bueno fue que lo dijo el ministro de Defensa de Israel, pero la noticia ha estado vagando y paseándose a lo largo de, por lo menos en los últimos meses del 2021. Ya se había hablado de esto en relación a lo del petróleo, pero pareciera que el régimen de Nicolás Maduro está ampliando esa relación con Irán, estrechando y llevando a cabo acuerdos que hasta el momento no se conocen, forman parte de ese secretismo de Estado que mantiene la revolución cuando se refiere a su relación con Irán. Tenemos conocimiento de que existen acuerdos firmados ya en el área militar, en el área armamentista, en el área de la biotécnica, pero realmente, inclusive esta de educación, pero realmente hacia dónde estamos yendo, Joseph, motivado a que se observa un Irán muy activo en Venezuela, un Irán muy activo en la región, el hecho de que se diga que las fuerzas revolucionarias iraníes están operando en Sudamérica, incluye otros países como Colombia, pero también otros países del cono sur. Entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Por dónde andamos, Joseph? ¿Y hasta qué punto Estados Unidos está preocupado sobre este tema que pues ha sido, si se quiere, por el tema de la desinformación y de las campañas que pueda tener Irán y Venezuela, que usan, por cierto, medios importantes de la región, los engañan a veces, para poner sobre relieve información que busca confundir? Adelante, Joseph. Sí, ahí creo que tenemos que regresar a lo que dijo el ministro de Defensa Benny Gantz de Israel, porque lo que él está diciendo no es importante solo para la seguridad nacional de Israel, está diciendo para que otros aprenden cómo opera Irán, y él habla de los aviones no tripulados, él habla de los ataques marítimos, y eso están exportando ese conocimiento a los aliados de Irán a nivel mundial. En América Latina, su principal aliado es el régimen de Maduro de Venezuela. Y hemos escuchado de este cargamento que está viniendo de comida y de gasolina desde más de un año ya, desde 2020, abril de 2020. Había sospechas siempre de que hay diferente armamento, pero algo que es comprobado 100% es de que desde hace mucho tiempo atrás, Irán ha exportado su conocimiento sobre aviones tripulados, por lo menos parte, al régimen de Chávez. Realmente esto va muchos años atrás. O sea, el primer acuerdo que firma Irán y Venezuela sobre el tema de aviones tripulados es más o menos el año 2006 o 2007, por ahí. O sea, es en la época de Hugo Chávez. Y lo firman directamente con Cabin, que es la industria militar. Entonces, desde ese entonces, ellos exportan técnicos, empresas, personas que conocen cómo fabrican estos aviones tripulados, específicamente uno que se llama el Mohar 2, que es un avión tripulado iraní para reconocimiento. Venezuela tiene eso desde hace muchos años atrás. Van practicando conocer cómo construir y fabricar estos aviones tripulados. Pero en los últimos 5 años, más o menos desde el año 2017, un poco menos, 5 o 4 años, Irán va dando más conocimiento, no solamente de cómo fabricar y construir estos aviones tripulados y manejarlos de una forma operacional, pero para cómo utilizarlos en operaciones combinadas con otros armamentos y con otras capacidades, específicamente marítimos. Entonces, justo regresamos a lo que dijo el ministro de Defensa de Israel. Esto es lo que se está hablando. O sea, lo mismo que Irán ha hecho para los Houthis en Yemen o para Hezbollah en Líbano, lo está haciendo para el régimen de Maduro en Venezuela. Le está entrenando cómo utilizar esta capacidad en su propio vecindario. Acuérdese que Venezuela tiene muchas disputas territoriales en el mar, en sus dos lados, en dos costas. En el lado de su costa oriental tiene disputas históricas y grandes con Guyana. En su lado occidental tiene disputas con Colombia, y Colombia, por extensión, tiene también disputas de territorio marítimo con Nicaragua de Daniel Ortega, siendo un aliado cercano al régimen de Maduro. Entonces tú sabes a dónde voy, tú sabes a dónde esto está yendo. La pregunta es a dónde está Maduro en esta capacidad, dónde está, y si se acuerdas, Maybor, este verano, creo que fue en junio,
había rumor, esta información que se especulaba de que Irán iba a mandar unos buques de guerra a Venezuela, que finalmente no fueron a Venezuela, fueron a Rusia. Pero eso fue una noticia seria. Acuérdense que estaba en los buques, ¿no? A ver, voy a compartir rápido un pequeño PowerPoint para darle un poco imagen a esto, pero dame 2 segundos para que lo abre. Aquí está. Sí, adelante, Joseph. Ok, ¿lo ven? Lo voy a agrandar. Sí, ahí Ok. ya lo vemos. Perfecto, aquí, ¿no? ¿Ahora lo ven? Ahora, pues tenemos doble pantalla allí, pero sí, adelante, sí, ya se ve Ok. perfecto. Ok, perfecto. Este es uno de los buques en Macrán, ¿no? Esto fue un tanquero antes, lo convirtieron, era un tanquero que lo convirtieron a un buque de guerra. Repito, que esto no fue a Venezuela, fue finalmente a Rusia, pero en un momento cuando estaba pasando por el sur de África, muchos pensaban que iba a Venezuela y había comunicaciones, había inteligencia que podía respaldar esa hipótesis, pero realmente no se va a saber hasta el momento que lo hace. Cuando estaba pasando por el sur Atlántico, había un momento donde podía seguir a Venezuela, pero decidió ir por la costa occidental de África y subió y después entró a los estrechos por ahí por Londres y entró a Rusia. Pero lo que estaba en el cargamento de este buque, mira, aquí ves, ¿no? Son estos lanchas rápidas, ¿no? Estos botes, no son tan pequeños realmente, pero son pequeños en el sentido de buques. Estas lanchas rápidas, esto es parte de la combinación de armas que Irán utiliza en el Medio Oriente, lo que estaba hablando el ministro Gantz, sobre cómo combinan sus aviones no tripulados con sus lanchas rápidas para hacer operaciones asimétricos anfibios. O sea, en inglés se llama Storm and Swarm. No sé cómo sería la traducción a eso, pero lo explico lo que es. Es prácticamente, tienes un buque, un petrolero, un tanquero que está operando, puede ser un buque militar también, uno de Comando Sur o lo que sea, uno de la Armada colombiana, y está ahí patrullando en las aguas caribeñas. Estas lanchas rápidas salen acompañado con un avión no tripulado y al mismo tiempo el lancha va dando vueltas rápidas. Eso es storm, porque storm es que va acercando al buque y después swarm es que dan círculos. Y mientras dan círculos, el avión no tripulado vuela por arriba y lo que están haciendo es están poniendo un desafío, un chantaje a la línea marítima de donde llega la aguas territoriales de ese país. Por ejemplo, aquí en este mapa puedes ver las aguas territoriales de Venezuela y dónde están esas líneas. Este triángulo que ves aquí abajo, este triángulo es lo que se llama una zona gris, porque Venezuela dice que eso es agua venezolana, Colombia dice eso es agua colombiana. Entonces, la forma que esta operación funciona es que mandan los botes más o menos en esta línea azul, no llegan a pasar, pero los aviones tripulados sí entran aquí. Entonces, todo se vuelve muy confuso. Si la Armada colombiana tumba el drone, después Venezuela puede decir que fue un ataque. Es toda una forma en inglés se llama harass, es de molestar, poner tensión, poner un ambiente de conflicto en las fronteras. Lo hacen también en fronteras de terreno, que ya está pasando con los aviones rusos, los aviones no tripulados rusos, pero yo creo que Irán está preparándose para dar esta capacidad al régimen de Maduro para que lo hagan en las fronteras marítimas. Y bueno, esta es otra cosa. Y creo que esto. Y si ves el mapa del Caribe, estamos lleno de fronteras marítimas. Los que son, las líneas son las fronteras, los que son entremarcados son líneas virtuales y lo que son esos puntos rojos es donde hay disputas marítimas entre diferentes naciones. Y hay mucho, si este tipo de capacidad llega al régimen de Maduro, el régimen de Maduro lo puede dar al régimen de Ortega en Nicaragua, lo puede dar a otros aliados y actores no estatales como los carteles de droga o los milicias o los terroristas, los FARC y la ELN, y pueden empezar a incrementar su capacidad de no solamente traficar drogas, pero para provocar y chantajear a las autoridades de los países que están tratando de detener ese movimiento de carga de drogas o armas o lo que sea. Eso es algo
muy importante para entender qué puede existir en el muy pronto futuro para América Latina, para el Caribe. Y el punto básico es esto. Irán está tratando, y no solo está logrando, llevar el conflicto del Medio Oriente a América Latina. No en su forma de objetivos políticos, pero en su forma de capacidades para que sus aliados en América Latina destabilizan la región en la misma forma que el régimen iraní lo está haciendo en Medio Oriente, con el mismo propósito de atacar a Estados Unidos, obviamente Israel, y los aliados de los dos países en el mundo. Y por eso Colombia también tiene que estar, porque Colombia es el más grande aliado de Estados Unidos en la región, especialmente en el lado de materia de defensa, y lo que hemos visto también son muy fuertes aliados de Israel. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno, eso hay que celebrar. Están haciendo un centro de innovación, estamos firmando acuerdos comerciales, pero ahí es donde entra Irán para destabilizar esa relación, ¿no? Entonces ese es el punto, creo, de todo esto. Pero en paralelo, Joseph, y es importante porque tenemos varias preguntas sobre ese tema en particular, debemos recordar que ayer mismo el ministro de Finanzas de Israel, Avigdor Lieberman, dijo que Irán podría tener unas armas nucleares más o menos en 5 años, tú dices que es en menor tiempo, pero vale la pena destacar también que hoy se conoció en horas de la mañana lo que ha sido, pues, que ha escandalizado, ¿no? Porque prácticamente es la decisión ya de la ONU de retirarse de lo que ha sido, vamos a ponerlo aquí, las conversaciones que se tenían, porque Irán simple y llanamente no cumple con lo establecido. Entonces allí la Agencia Nuclear de la ONU ha dicho en el día de hoy que se retira de Irán sin acuerdo, sin nada, porque esta gente no está cumpliendo con lo prometido. Rafael Grossi dijo que luego de haberse reunido con la representación de Irán, pues se ha hecho este anuncio que es muy importante. El gobierno de los Estados Unidos se había retirado de esas conversaciones y con la actual administración vuelve a esas conversaciones, Joseph, y pues nos preguntamos hasta qué punto se puede creer en Irán hoy en día si ellos han dicho que van a manejar con mayor responsabilidad el tema de las armas nucleares, pero todo pareciera que están haciendo lo que mejor les venga en gana, Joseph. Sí, mira, yo me hiciste acordar de algo que me olvidé hablar y dar contexto en la visita de presidente Duque y ministro Molano a Israel. Otro tema que estaba en la conversación bilateral era que Colombia hace poco, creo que hace unos meses o un mes, se asumió a la Agencia Internacional Atómica de Energía Atómica, el IAEA, como se conoce en sus siglas en inglés, como miembro, ¿no? del governors de esa agencia. Entonces, Irán le da la bienvenida, que obviamente es miembro también, le da la bienvenida a Colombia a este nuevo club de agencia de energía atómica, y le dice que hay que poner presión a Irán para que aseguren que no van a enriquecer uranio más allá de lo que debería ser para un programa pacífico nuclear, y dejan de estar violando los mismos acuerdos que ellos dijeron que iban a mantener, pero no sé, dicen un día sí, otro día no. Entonces, eso pone a Colombia en un peso más importante, porque Colombia ahora también tiene voz y voto en esa política de control de energía atómica que también la ONU también acaba de pronunciar. Y eso me lleva un poco a lo que está pasando en el contexto geopolítico mundial, porque la Casa Blanca, ahora estoy viendo a Estados Unidos. En Estados Unidos, de cierta forma, están tratando de reiniciar las políticas del pasado. Yo diría las políticas fracasadas del pasado, política exterior del presidente Obama. Y entre ellos, dos muy importantes de la política exterior del presidente Obama era el firmo del acuerdo nuclear con Irán en 2015, y uno que no fue directamente el gobierno de Estados Unidos, pero apoyaron el gobierno de Colombia en su momento, que era bajo el presidente Juan Manuel Santos, el acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y Colombia. Entonces, si ves,
más o menos esas dos cosas están regresando a la conversación. La que está muy fuerte es el acuerdo nuclear con Irán. Ya han empezado conversaciones de nuevo. Pero yo digo sinceramente, yo creo que Irán está menos enfocado en eso porque ya ganó los beneficios del acuerdo inicialmente y ahora está enfocando en cómo exportar su armamento y hacer otras maniobras. Y ahora últimamente salió, esto muy reciente, salió creo que la semana anterior, la noticia del Wall Street Journal, creo que sacó la exclusiva de que es potencial, hay una potencial decisión del Casablanca y del Departamento de Estado de quitar a las FARC de la lista de grupos terroristas que maneja el Departamento de Estado. Si te pones a pensar, es más o menos ir regresando a esa misma política del presidente Obama de apoyar el acuerdo de paz entre Colombia y las FARC de 2016, que no resultó ser muy beneficioso. En los dos acuerdos, esos, en el momento de 2016, cuando firmaron el acuerdo en Habana, y es muy interesante porque aquí ves, por ejemplo, Iván Márquez, ¿no? Iván Márquez, que era parte del equipo de negociadores de las FARC en Habana, que firmaron el acuerdo. ¿Dónde está Iván Márquez ahora? Está en Venezuela. Está en Venezuela lanzando la segunda Marquetalia, es la nueva ofensiva, donde están haciendo ataques prácticamente diarios al ejército colombiano, a la policía colombiana, especialmente en la frontera, por todo el país, pero especialmente en la frontera, y hay hasta peleas entre las mismas FARC. Ahora, el contraargumento a eso, y seguramente esto va a ser parte del debate que se va a dar durante Thanksgiving, imagínate, es, bueno, se saca la FARC como original, FARC de la lista de grupos terroristas del Departamento de Estado, pero después se suma la nueva Marquetalia, la segunda Marquetalia, tal vez alguno de sus frentes, de Frente Décimo de Gentil Duarte, de alias Farley, o tal vez de Frente 33, que está en Catatumbo, ¿no? Entonces agregas ciertos grupos o facciones de las disidencias específicos, o tal vez agregas a las disidencias, ¿no? Ahora te explico, te pregunto, Maybor, entre los expertos que estamos analizando eso, lo entendemos y apenas. ¿Tú crees que el público va a entender eso? El público va a entender la diferencia entre el Frente Décimo, el Frente 33, las disidencias, los residuales, y después hay un partido que es diferente, que se llama los comunes. Eso se llega a un cosa confuso que nadie lo va a entender. Y lo único que va a quedar grabado en la memoria de todos es que la FARC ya no es grupo terrorista. Y esa FARC puede ser el partido, que obviamente no es un grupo terrorista, que ellos no es la misma porque ellos usan un nombre que se llama comunes. Es la FARC que está en Venezuela, que está atacando a Colombia. Entonces, digamos que esto no es la intención, pero automáticamente lo que están haciendo es legitimizando las FARC, ¿no? Todas las FARC, las disidencias, las residuales, todas las FARC, porque así va a ser interpretado en la opinión pública. Entonces, yo espero que haya un debate sobre esto, porque yo creo que esto no es una política muy sencillo y es algo que merece una explicación, un debate. Habrá que escuchar los argumentos de por qué quieren hacer esto, sacar FARC de la lista de grupos terroristas y después escuchar contraargumentos. Y normalmente esto pasa por un debate entre gobierno, entre diferentes agencias. Hoy en día, por ejemplo, la DEA, Departamento de Defensa y otras agencias están colaborando con el ejército colombiano en la lucha contra las FARC. El Departamento de Estado, el Departamento de Tesoro tiene sanciones contra miembros de la FARC. Entonces, ¿cómo van a...? Todo eso tiene que ser dibujado y discutido bien dentro del gobierno. Y después, muchas veces, con algo tan grande como esto, hay un debate público. Normalmente en el Congreso hace audiencias, hace briefings o recibe briefings. Y hay un conocimiento mayor y ese proceso ayuda a educar tanto el gobierno y los políticos, pero también al público. Y después, cuando ya hay esa discusión, después se toma una medida y es menos controversial. Pero si lo hacen de una forma apresurada, como hemos visto con el presidente Biden en otras ocasiones, como Afganistán o como hizo sacar a los Houthis de la grupo de terroristas, lista de grupos terroristas del Departamento de Estado. ¿Y cómo resultó eso? Resultó con más ataques de los Houthis en el Medio Oriente y Yemen
y el talibán en el poder en Afganistán, ¿no? Entonces, si apresuras estas cosas, ya aprendimos esto, vas a tener malos resultados. Entonces, yo espero que esto no pase. Tengo mis dudas que esto no va, tengo mis dudas que va a pasar, no, pero como lo dije mal, tengo mis dudas que se puede frenar, porque creo que la decisión ya fue tomada, ¿no? Y solo ahora lo que estamos escuchando es la implementación, que puede pasar muy rápido. Es más, puede pasar la próxima semana, que va a ir creo que es el aniversario de cuando estaban firmando el acuerdo en Havana. Sí, y cuando eso ocurre, y nos llama mucho la atención, Joseph, el hecho de lo que se llama en inglés el timing, es decir, la agenda, cómo se han venido desarrollando todos estos acontecimientos. Y más aún nos preocupa, Joseph, que pues Maduro y el grupo en Colombia continúen con una serie de proyectos que a todas luces se están organizando. Por lo menos, hemos tenido conocimiento que Nicolás Maduro tiene previsto un viaje a Irán. Tenemos conocimiento de los avances que se han dado, por ejemplo, ya no, cuando quisiéramos leer la documentación que se va a presentar en el Congreso y las discusiones para retirar a la FARC, por ejemplo, de esa lista de organizaciones que patrocinan el terrorismo, porque luce como un elemento mediático para golpear una vez más todos los procesos que se han venido dando en contra de la FARC, y como tú bien lo explicaste, cuando uno observa a Iván Márquez y al grupo que lo acompañan y esa relación que tienen con Maduro, mezclando con estas actividades que se están haciendo y una decisión tan importante como lo es retirar a la FARC de la lista de patrocinantes de terrorismo o de organizaciones terroristas, equivale a un efecto mediático importante, que creo que se le va a dar un uso más aún tomando en cuenta el ambiente electoral en Colombia y los movimientos y el avance que ha tenido una candidatura de la izquierda apoyada por el proyecto venezolano. Entonces, vamos hacia un mundo con mayores conflictos. Y en la región, todas estas evidencias que se han presentado, estas acciones y estas advertencias del ministro de Defensa de Israel, el de Finanzas de Israel y el mismo ministro de Defensa de Colombia, nos hacen prever que el año 2022 lo vamos a recibir con mayores conflictos del que hemos tenido en este año 2021, que dicho sea de paso, ha sido bastante, pero bastante conflictivo. Sí, mira, voy a regresar a mi artículo que escribí en Info. Y por cierto, me voy a poner los links de los artículos en el super chat, so si quieren leerlo, lo pueden leer. Y también otros artículos que voy a mostrar enseguida que escribí por Comando Sur. Por Comando Sur. Y aquí en este artículo hay un párrafo aquí abajo que quiero resaltar. Ahí está el famoso, el mártir, el héroe de Irán en Colombia. Es aquí, este párrafo, donde hablo de las FARC, ¿okay? Porque también hay que reconocer que las FARC son también aliados de Hezbollah y por extensión Irán y la ELN también, ¿no? Y son cosas que hemos aprendido mucho este año, especialmente con dos operaciones, ¿no? Había una operación, aquí está, creo que en los archivos. En 2020, el ejército colombiano ha hecho un excelente trabajo en capturar cabecillas de la ELN y las disidencias de las FARC. En 2020, ¿te acuerdas de la operación de que fue a asesinar el comandante del ELN de los grupos que se llama alias Uriel? Y Semana sacó este artículo que revelaron todos los audios de lo que salían en los computadores y dispositivos de este terrorista de ELN. Y dentro de ahí había comunicaciones donde estaban hablando de que la NL está en conversaciones con Irán porque Irán está dispuesto a pagar viajes prácticamente a diferentes miembros de la ELN para que vayan a Irán a recibir entrenamiento. Ahora no especifican, por lo menos en el artículo de Semana, qué tipo de entrenamiento, este es el entrenamiento que Irán está dando a ese mismo viajes que dan a COM, que son como más o menos para dar entrenamiento político, entrenamiento de inteligencia, y también dan entrenamiento religiosa,
o es algo más específico en el ámbito de terrorismo, pero no, por lo menos tener alguien, un comandante de la ELN hablando con Irán sobre esto ya es un tema de preocupación. Después, este año, en otro computador de la disidencia, del líder de los disidentes de Gentil Duarte, alias Gentil Duarte, encontró otra comunicación donde hablan de las relaciones diplomáticas, entre comillas, de las disidencias de las FARC a nivel mundial, y entre ellos figura Irán. También figuraba Corea del Norte, pero figuraba Irán como muy importante. Entonces, esto también era importante resaltar y recordar en este momento que estamos empezando a entender las alianzas que existen y a qué propósito, a dónde está llevando. Y esto me lleva a lo de Venezuela, porque tú lo mencionaste hace poco. Yo escribí este artículo que también el link me lo va a compartir en el super chat. Se llama Irán y Venezuela y una español está horrible hoy. Una No, va bien, asociación. asociación estratégica. Yeah. Irán y Venezuela, una asociación estratégica que se publicó en el verano con Comando Sur y salió en su revista, que es aquí la versión PDF. Y aquí quiero mostrar unas gráficas que ellos sacaron en el artículo. Un poco más aquí abajo. A ver, vamos. Esto también, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando los tanqueros iraníes llegaron a Venezuela? Esto es como pura propaganda, ¿no? Como si fuera el envío de gasolina más grande en la historia de Venezuela, lo recibieron allá. No, pero es esta gráfica que quiero mostrar, porque esto es la gráfica de las rutas de los tanqueros y los vuelos. Esto se llama como las rutas logísticas de Irán a Caracas. Y lo importante aquí de resaltar es para que los tanqueros llegan por ruta 1 o por ruta 2, tienen que tener una red de países terceros que le van a permitir pasar sin problema, específicamente Algeria y Sudáfrica, ¿no? Y ahí es donde Irán tiene alta presencia y altas alianzas que le permite pasar por estas zonas sin problemas. En los vuelos es lo mismo, tienen en Siria, tienen en Turquía y en otros puntos donde pueden tomar gasolina, poner cargamento y hacer paradas que les da la habilidad de entrar. Acuérdense que Alex Saab, el famoso caso ahora que está ya detenido en Florida, acuérdense que él estaba en Cabo Verde porque quería hablar sobre envíos que estaba llegando de Irán a Venezuela. Él era parte de ese esquema esto es muy delicado porque supuestamente esto es una ruta logística, lo que yo llamo en el artículo un puente aéreo y marítimo entre Venezuela e Irán para asistencia humanitaria, supuestamente, comida y gasolina. Pero lo que estamos aprendiendo, lo que dijo el ministro de Defensa de Israel, es que esto es realmente para armamento, es realmente para equipar a Maduro con más armamento, conocimiento, para hacer todo lo que acabamos de hablar de ataques marítimas y aviones no tripulados, armados y cosas que están haciendo Irán en su región. Eso es un punto a resaltar porque, como dijiste, estamos entrando a un nuevo fase, si se puede llamar, de la relación de Irán con Venezuela. Hay varias fases y se puede llevar como las fases durante el periodo de Chávez, después las fases del periodo de Maduro, que se continuó y se amplió, y ahora estamos entrando en unas fases nuevas, no de figura política, cuando hay un nuevo presidente iraní, pero eso no importa y Maduro sigue ahí, pero es una nueva fase en incrementar la relación estratégica entre los dos países. Les voy a déjame dejar de compartir la pantalla aquí. Les voy a compartir un foto que me parece importante Muy compartirlo. importante esa foto porque refleja una realidad que a algunos les cuesta mucho digerir. Ok. Esta es una foto del 20 de noviembre de este mes, o sea, hace una semana atrás, día previa a las elecciones en Venezuela, donde figuras importantes como la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, o el canciller y otros funcionarios que no sé quiénes son, no están tan preocupadas por los resultados electorales que iba a pasar en Venezuela, pero más preocupado y trabajando por avanzar esta relación entre Venezuela e Irán para una visita en el muy pronto periodo futuro de Nicolás Maduro a Teherán.
Y lo que yo conozco, a ver, vamos a ver si esto se confirma, pero la supuesta propósito de ese viaje es para que Irán y Venezuela firman un convenio estratégico de 20 años. O sea, que Irán va a ser socio estratégico de Venezuela, que ya lo ha sido, pero ahora formalmente, en papel, por 20 años, algo parecido de lo que Irán firmó hace poco con China, un convenio estratégico de 20 años, y también que firmó con Rusia un convenio. Estas alianzas que ya existieron, ya lo hemos hablado varias veces, se están combinando, yendo del área de inteligencia, del área de seguridad, a hacer algo más grande a nivel estratégico, formal, poniendo toda la combinación de sus diferentes capacidades. Y lo que pasa cuando firmas este tipo de acuerdo es después, lo que viene después es capacidades conjuntas, operaciones conjuntas, cosas que hacen Irán. Por ejemplo, si tú ves Estados Unidos haciendo una operación conjunto con Colombia, donde hay un militar colombiano y un militar estadounidense saltando del avión juntos, entrando al mar juntos, eso es porque hemos firmado estos convenios y tenemos muy cerca relación. En poco tiempo posiblemente vamos a ver un miembro de la Paz Darán iraní y un miembro de las Fuerzas Armadas venezolanas trabajando juntos en América Latina. Eso es muy peligroso. Es un precedente aquí en la delegación iraní, el embajador Hojetodo Soltani, que es un hombre que conoce América Latina mucho porque ha sido embajador en otros países y ha desarrollado muchas relaciones en la región, están elevando su presencia. Y yo creo que eso demuestra de eso muestra un poco a dónde se está yendo esta relación. Muy peligroso, pues el panorama que se vislumbra con todos estos elementos que hemos analizado hoy, Joseph, en Seguridad Sin Filtros. El futuro cercano, Joseph, tú tienes allí una discoteca. Sí, es el pavo. Lo estamos preparando para mañana. El pavo, a ver quién va a comer pavo mañana. Por cierto, vamos a aprovechar para invitarlos a todos aquellos que nos están viendo en estos momentos para un programa especial del Día de Acción de Gracias que vamos a tener mañana. Es el día más importante para los ciudadanos norteamericanos. Es un día para dar gracias, va a ser un programa diferente. Vamos a tocar la gente que nos inspira, la gente desde un punto de vista ya no de todo lo que tratamos en Sin Filtros, sino de corazón, de amistad, darle gracias. Y Joseph va a estar allí invitado. Joseph. Sí, voy a ver si puedo conectarme por unos minutos, porque yo sé que mucha gente que nos está mirando tal vez no pueden estar con su familia o tal vez están lejos de su familia o tal vez están solos, porque hoy en día el mundo, especialmente con la pandemia, es todo raro. Y es importante tener cosas así virtual para que gente se sienta acompañado y creo que Maybor va a estar acompañado con otros amigos de Sin Filtros. Luis seguramente va a estar conectado desde España, porque seguramente en España no creo que celebren Thanksgiving. Entonces va a poder compartir y, como decir, un poco, creo, imagino, un tono más liviano, no tanto hablando de las amenazas y todo, pero hablando de las cosas también que son importantes como la familia. Y yo, si puedo, me conecto, te prometo, me por lo menos unos minutos. Yo también tengo mucha gente, familia que está llegando y que yo no voy a cocinar y eso es un alivio para mucha gente porque los que han probado mi comida no es, les pido disculpas, pero sí voy a ser anfitrión de otros familiares que van a llegar y vamos a tener un buen Thanksgiving y les deseo un buen Thanksgiving a toda la audiencia. Ha sido un año lleno de buenas cosas, malas cosas. El mundo está inestable, pero estamos avanzando y creo que lo único que podemos hacer es seguir avanzando con el propósito. Y Maybor, también a ti un muy happy Thanksgiving y que lo pases muy bien con tu familia, con la familia en Sin Filtros también. Y quería decir una cosa más para la audiencia. Vamos a hacer más. Algunos me preguntan si he desaparecido de Sin Filtros, porque no, creo que son 2 meses, tal vez más, ¿no? Creo que en Colombia fue la última vez que lo hice, cuando estaba en Colombia, ¿no? No, estuvimos posteriormente, pero sí teníamos mucho tiempo que no hacíamos Seguridad Sin Filtros. Sí, y eso es
Te cuento algo, Joseph, te cuento algo, y es que tú tienes una fanaticada en Sin Filtros que te quiere, entonces te extrañaban. Me decían, ¿por qué tú no has traído a Joseph? Y realmente no le decíamos la verdad, estabas vetado. No. Es que yo no les quería decir, pero Maybor me dijo que yo tengo un periodo de prohibición de como 3 meses que no puedo salir porque me castigó, no sé por qué. Es como las sanciones, uno te sanciona y no sabes por qué, entonces uno se va en eso. No, mentira, no, fue mi culpa porque he estado muy ocupado estos meses, no he podido hacer mucho, y mi presencia mediática ha bajado. Con esto de Colombia, imagínate, cuando eso pasó en Colombia, y obviamente las redes, todo explota en las redes primero, yo estoy en California y estoy en un base militar, estoy haciendo unos cursos, estoy dando unos cursos, y es difícil mirar la noticia o responder llamadas y todo. Entonces, por eso escribí el artículo, porque como no tuve chance de salir en los medios tanto en ese momento, y me llamaron muchos medios, pero dije, mejor voy a escribir un artículo, poner mis opiniones ahí, tratar de corregir un poco lo que algunas tenían falsas impresiones, y lo hice. Pero bueno, y yo creo que voy a seguir, obviamente, siempre, mientras Maybor me tiene, yo me quedo, ¿no? Vamos a aclarar, Joseph, tú estás bienvenido aquí. Hemos estado con unas agendas muy complicadas. Bueno, de hecho, sí. he estado viajando, brincando de un lado para otro. Ya me extrañaban en Nueva York y resulta que llego, ya me tengo que volver a ir. Sí. Y es más, vamos a colaborar más. O sea, no es que vamos a colaborar más. Y tenemos nuevos formatos que vamos a lanzar, tal vez seguramente en 2022. No este año, como el año se está acabando. Pero les digo a todos, y siempre les digo esto cuando aparezco en Sin Filtros, que sigan a SFS también, a nuestros canales de redes. Y ahí abajo ves todos menos la importante, que es YouTube. Pero pones nuestro nombre en YouTube y te va a salir nuestro canal. Ponemos el link también en Super Chat para que se agregan, suscríbanse a nuestro canal. No hemos sido muy activos este año. El próximo año vamos a ser mucho más activos y hay nuevas cosas que van a salir y nuevas colaboraciones que vamos a hacer con Maybor, con Sin Filtros, porque es importante tener esto y también tenerlo en 2 idiomas, en inglés y español. Creo que es importante porque mientras nosotros, mi tarea y yo siento como mi responsabilidad de dar conocimiento y ayudar con no solo mis conocimientos, pero los amigos y los colegas que tengo para que ustedes los conozcan y tengan más conocimiento. También traer ese conocimiento a la audiencia estadounidense, ¿no? Para que la gente aquí en Estados Unidos entienda lo que está pasando en la región, en América Latina, y que entiendan que la América Latina no es la región menos importante, es la más importante de la política exterior de Estados Unidos. Entonces, Maybor y yo vamos a seguir colaborando y vamos a hacer nuevos formatos para Seguridad Sin Filtros en pronto tiempo. Así es, y bueno, por ahora hemos llegado al final de esta emisión de Seguridad Sin Filtros. Queremos agradecerle a todas aquellas personas que se han unido a nuestro super chat por YouTube y a las otras plataformas en las que estamos difundiendo nuestros contenidos. Y quiero agradecerle a nuestras llaves por el trabajo maravilloso que hacen en la moderación de los contenidos. Quiero pedirles que nos regalen un like si les gusta nuestro trabajo y también que comenten. Nos tomamos el tiempo para leer todas esas opiniones y adicionalmente a ello, en sus manos recae que Sin Filtros y Seguridad Sin Filtros siga creciendo. Por eso le pedimos que se suscriban al canal y también que compartan con sus amigos y familiares este link para que sean cada vez más personas las que forman parte de nuestra comunidad Sin Filtros. Joseph, feliz Día de Acción de Gracias. Te esperamos mañana y afortunadamente nos vamos a comer el pavo de Joseph. Nos despedimos con este video. Feliz miércoles. Doing so has caught the attention of the enemies of freedom and anti-American heads of state. Señaló a Clarín Joseph Humil, quien se ha empeñado a explotar esta línea de acusaciones es el llamado especialista en temas de seguridad global, Joseph Mire. SFS and our global partners know that freedom is not free. It requires hard work and vigilance against those who want to take away our freedom. For far too long,
The work promoting a free society has been separate from those securing a free society. At SFS, we believe the two go hand in hand. Together, we make the victory of freedom a cause worth fighting for. At SFS, we do that every day.